Bueno, ¿cómo estáis? Hace la tira que no hago un directo. A ver, un segundo. Vamos a ver. Tin, tin. Mm, Vale, vale, ya está. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hola a todas, hola a todos. En este nuevo vídeo que estoy haciendo ahora, tenía ganas de hablar de algunos temas que me han llamado la atención en estas 2 semanas que he estado bastante desaparecido, la verdad. Llevo 2 semanas que he estado un poco, pues eso, por un lado, con los ojos que no han parado de llorar, otra vez vuelvo a estar con la alergia. No sé si es porque han cortado unos setos ahí aquí en mi calle. No tengo ni idea del por qué. Lo que es el día a día, con familia, pequeños, el por favor, acordaros de cerrar el bote de mermelada y de repente vas y te lo encuentras que está otra vez abierto. El perro que por más que tratas de enviarle mensajes telepáticos para que cague, en medio del monte, cuando te vas al monte, pues tiene que cagar en medio del camino. En fin, cosas de esas del día a día que te van de algún modo ocupando un montón de espacio y que bueno, que de algún modo supongo que van haciendo que te vas liando y al final pues vas dejando el tema de los vídeos para más adelante. Bueno, hoy he conseguido sacar este hueco y me gustaría hablar un poco acerca de algo que me ha llamado mucho la atención y es cuando de repente un artista es capaz de trascenderse a sí mismo como personaje. Os explico un poco mejor a qué me refiero, ¿vale? Hay un documental del que ya creo que os hablé en algún vídeo anterior que se llama Be Right Back, de Mauricio Catalán. Es, pues eso, un documental que habla un poco acerca de su trayectoria artística, diferentes trabajos que ha hecho, etc. Y en este documental hay algo que me llamó poderosamente la atención y es el hecho de que hay una persona que interpreta a Mauricio Catalán en el documental. En este caso se llama Massimiliano Gioni, ¿vale? Entonces, digamos que este hombre, que es un actor, caracteriza al personaje Mauricio Catalán, pero no solamente eso. Mauricio Catalán muchas veces cuando tiene conferencias o cuando tiene pases de prensa o cuando tiene que hablar en público, en vez de ir él en persona, envía a este hombre, a Massimiliano Gioni. Y todo eso me hizo pensar en que realmente es algo como que es muy de nuestro tiempo, porque si os paráis a pensar, Banksy también en un momento dado podría interpretarlo cualquier persona. Cualquier persona podría en un momento dado impostar a Banksy, decir que es Banksy y bueno, pues si Banksy lo aprueba y dice que a partir de ahora esta persona me va a representar, pues podría hacerlo tranquilamente. Y todo esto también me conectó con una película que probablemente muchas de las personas que me estéis viendo conoceréis, que es la de la princesa prometida. En esta película hay un pirata que se llama el pirata Roberts, que digamos que el que encarna el papel de pirata Roberts igual muere, pero es sustituido por otra persona que va a desempeñar el rol de pirata Roberts. De tal manera que siempre hay alguien que va a ser el pirata Roberts. Es decir, la esencia del personaje trasciende la temporalidad en un momento dado que pueda tener ese personaje. Si nos paramos a pensar en otros personajes que en un momento dado hayan hecho algo parecido, otra imagen que me viene a la cabeza sería la de Duchamp con Ross Celavi. No sé si lo sabéis, pero él se caracterizaba también como si fuera una mujer, etc. Y es como algo que bueno, no sé, me resulta interesante en cuanto a lo que decía antes, ¿no? O sea, es decir, eh, por ejemplo, cuando yo empecé a pintar en el espacio público, para evitar problemas de multas y todo esto, lo que hacía era llevar siempre como una máscara, ¿no? Y una cosa que siempre me pasaba por la cabeza era el hecho de que si yo algún día moría, otra persona podía ponerse esa misma máscara y podría decir que Rayitox y podría seguir continuando con el personaje, ¿no? Y eso me parecía como, no sé, me atraía, me parecía como muy interesante. Entonces me ha gustado mucho ver que Mauricio Catalán ya lo está haciendo, me parece muy bien. Y luego veo que esto es algo
que, mirad, os voy a enseñar un poco... a ver, un momentito. En... por internet, si buscáis, por ejemplo, lo de tener un avatar, veis que es algo como que cada vez es más popular. Es decir, cada vez es más común que tú, por ejemplo, en un momento dado puedas usar un personaje que te represente, ¿no? Hay un montón de aplicaciones ya que te permiten hacer esto. Hay canales de YouTube donde el personaje principal no es una persona, sino que es un personaje. Y creo que quizá de algún modo u otro esto va a ser algo que va a ir marcando cada vez más tendencia. Cada vez va a haber más personas que quizá no van a querer sacrificar lo que es su vida privada y que van a elegir un personaje, un actor o una persona que en un momento dado puede representarles, puede sustituirles y ser su voz pública, ¿no? Creo que es algo que en realidad es bastante práctico. Hay bastantes músicos, por ejemplo, estaba aquí mirando un poco, como, mira, como ese caso de David Bowie, bueno, mirar, Paul McCartney con Percy Thrillington, Prince con Camille, Adam Jodorowsky con El ídolo, Amador y Ada. O sea, todo esto son gente que en un momento dado, mira, sigue Stardust, este es bastante conocido también, que en un momento dado han elegido, pues eso, que otro personaje les encarnara o bien, y al igual que hacen muchos escritores, miran de explorar nuevas vías de trabajo con una nueva identidad de modo que les dé más margen de libertad, ¿no? Todo esto, la verdad es que me parece súper interesante y creo que realmente es algo que puede en un momento dado, como os digo, irse popularizando cada vez más. He estado mirando, por ejemplo, porque en algún sitio he leído que Andy Warhol también, pues, había trabajado como con un alter ego, pero creo que en este caso el hecho de que él en un momento dado se costumizara como mujer no podría ser suficientemente relevante como para decir que Andy Warhol tenía un alter ego que era un yo femenino. Bueno, también estaba viendo lo del tema de Kino, estaba viendo varios vídeos, la verdad es que es una pena. A mí, la verdad que me encantaba Mafalda, supongo que como a casi todo el mundo. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de que este hombre tuviera que exiliarse por la dictadura, ¿no? O sea, que en un momento dado, debido a sus viñetas, que no fueran bien recibidas y bueno, que acabara teniendo que largarse, ¿no? Bueno, por si queréis mirarlo, aquí tenéis la película esta que os decía de la princesa prometida, por si no la conocéis. Bueno, en fin. Esta es la película de la que os hablaba antes, de Mauricio Catalán, ¿vale? Que yo la he visto en este caso en Filmin, ¿vale? Vale, aquí tenéis esto, lo del avatar. Vale, luego más cosas que me apetecía comentar un poco con vosotros es el tema de lo de Eugenio Merino, que parece que se está liando una bastante gorda. Ya han empezado a haber reacciones de primer nivel a nivel internacional. Bueno, para los que no sepáis de qué se trata, Eugenio Merino, que es un artista pues de aquí, de España, que suele trabajar con esculturas más bien de corte, digamos que hiperrealista, ha hecho unas esculturas que consisten en las cabezas de Putin, de Donald Trump o de Bolsonaro. Y lo que ha hecho es enviar esas cabezas a diferentes lugares que yo creo que de algún modo tienen un significado simbólico, ¿no? Como puede ser esta, ¿no? Por ejemplo, gente jugando a fútbol con la cabeza de Putin delante del Capitolio. O bueno, o el Donald Trump volando aquí por los aires, en la frontera con México. Hay un vídeo que está muy bien, os lo recomiendo, en el que salen jugando a fútbol y lo que vendría a ser la portería es el muro que separa a México de Estados Unidos. En definitiva, me parece que es una obra que me llama mucho la atención y me hace plantearme también varias cosas, ¿no? Al respecto. Un segundo, espera.
me hace pensar en algo de lo que hemos hablado anteriormente en alguno de los debates, ¿no? Con Soriano, con Borrego y con Castro, cuando hablábamos del tema del oportunismo. Entonces, claro, me hace pensar el hecho de si cada vez que alguien que hace arte político, al ser algo que es de actualidad por lo general, podría ser calificado como oportunista. Entonces, si lo hacemos de ese modo y calificamos que cada vez que alguien hace algo relacionado con la actualidad, con la política, y de algún modo busca generar polémica, generar ruido, si calificamos a ese artista como oportunista, claro, llega un punto en que dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? No va a poder haber artistas que trabajen con contenido político actual, porque cualquier contenido político actual va a ser calificado como oportunista. Bueno, no sé, creo que es un tema como para reflexionar y me gustaría mucho saber qué es lo que opináis, qué es lo que os parece, ¿vale? Luego también, bueno, he visto otras noticias así que me ha llamado la atención. Por ejemplo, a ver, un segundo. Bueno, esta es un poco lo que se estaba explicando de Eugenio Merino y tal. Y la otra es que, ya sé que en algún momento lo he comentado antes, pero es que no deja de llamarme la atención, por ejemplo, esto. Los arquitectos españoles reclaman a Getafe que devuelvan a Fisac a su estado original. Bueno, para los que, bueno, aquí podéis ver un poco lo que es la noticia. Básicamente se trata de que el colectivo Boa Mistura, que suelen hacer murales en el espacio público, les encargaron una intervención en un edificio que tiene un valor arquitectónico muy importante, ¿no? Y bueno, pues como podéis ver, la intervención lo que ha hecho es dotar de color este edificio emblemático. Aquí podéis ver un poco cómo era antes y aquí podéis ver pues más o menos cómo se ve ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí ahora mismo un conflicto entre el patrimonio arquitectónico, la potestad de algún modo que se puede llegar a ejercer respecto a diferentes edificios o espacios públicos, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, el gobierno que haya ahora mismo en Getafe puede intervenir un espacio arquitectónico que en un momento dado puede ser de valor, yo qué sé, estético o etcétera, para todo el mundo y que trasciende las fronteras de Getafe. Y creo que esto es un poco lo mismo que ha pasado con el faro este de Okuda, ¿no? Que también es como que era de color blanco y ahora se ha convertido pues en lo que estáis viendo aquí, ¿no? Entonces, claro, todo esto te lleva a pensar hasta qué punto, o sea, hasta qué punto el espacio arquitectónico es libre de poder ser intervenido a instancias del gobierno de turno, ¿no? Porque claro, si nos ponemos también tan exquisitos con el hecho de que no se podía intervenir este faro o este edificio, claro, al final dices, ¿qué arquitectos son los que son dignos de que no sean intervenidos? ¿Cuáles no lo son? ¿Quién lo dictamina? ¿Quién no lo dictamina? En fin, creo que es un debate que me parece bastante interesante. Bueno, saludos a Rowal, Esteban, ¿cómo estás? Dices, Rowal, puede parecer oportunista, pero en estos tiempos es muy necesario. También depende de la obra y del artista y su trayectoria. Claro, yo opino igual, Rowal. Yo creo que si tú ves la trayectoria de Eugenio Merino, para mí no se puede comparar, por ejemplo, con TV Boy, del que hablaba hace poco, ¿no? Que decía que no me gusta porque es como continuamente estar haciendo cosas que a mi juicio las veo como demasiado de panfleto, demasiado fáciles, ¿no? En el caso de esta pieza, de Freedom Kick, de Eugenio Merino, yo veo que hay como un trabajo bastante más elaborado, tanto a nivel de proceso, a nivel técnico, en cuanto a lo que viene a ser la concepción de la idea, etcétera, etcétera. Entonces, a mí personalmente me parece más interesante, lo cual no significa que sea mejor ni peor, simplemente a mí me gusta más. Vale, más noticias que he ido viendo por ahí y que me han llamado la atención.
Bueno, ya hay alguna que es un poco así como, bueno, no sé, ¿dónde está? Esto. Me hace mucha gracia porque hay una gran cantidad de piezas, cada vez más, que se basan en, no sé, es como, tienen un punto casi de diseño o como de, o con un punto creativo, pero no sé, no sé qué pensar, la verdad. Bueno, os lo explico. Manami Sasaki utiliza las tostadas como lienzo para diseñar irresistibles y meticulosas creaciones, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis diferentes piezas, ¿no? Que ha ido haciendo. La verdad es que si lo ampliamos, o sea, realmente, o sea, la idea me parece original. O sea, es verdad que hay un montón de artistas que trabajan haciendo cosas que van un poco en esta línea, pero bueno, no deja de ser original, ¿no? Esta diseñadora e ilustradora, ¿veis lo que os decía? Es que tiene un toque como muy de diseño todo esto. Como miles de personas de todo el mundo, debido a la crisis provocada por la COVID, se ha visto obligada a trabajar desde casa y en el proceso ha empezado a decorar las tostadas que desayuna con imágenes mundialmente conocidas o con sus propias creaciones. Decidí tomármelo como una oportunidad para levantarme pronto y aprovechar las horas, explica Sasaki en sus redes sociales, que se han convertido en auténticos escaparates de sus piezas. Bueno, hay algo que me parece muy interesante del trabajo de esta artista y es el hecho de que muchas veces parece como que para crear necesitas toda una infraestructura, necesitas pues o bien salir o necesitas tener un taller muy importante o necesitas un material muy elaborado, muy técnico, muy especializado. Y trabajos como este yo creo que nos dan que pensar en cuanto a que, no sé, realmente fíjate, ¿no? El lienzo puede ser una tostada y la propia comida que tienes en la nevera, en un momento dado la puedes utilizar como material creativo. Entonces, me llama la atención positivamente el hecho de que haya artistas que sean capaces de, bueno, pues de partiendo de cosas muy simples, muy mínimas, elaborar piezas que, bueno, que tienen cierta creatividad, ¿no? Y que a mí me parecen merecedoras de todo el respeto. Fíjate esta, yo no sé si esto qué será, sirope o mermelada, ¿no? Hostia, pues me parece súper interesante mirar estas, por ejemplo, también. Bueno, a mí personalmente me parece que está muy bien. Y creo que es bueno el ver cómo hay gente que se estruja el cerebro para, pues eso, para intentar crear cosas haciendo uso de lo poco que tienen, ¿no? A ver, ¿qué me pregunta por aquí? ¿Qué ha pasado con las tertulias, con los amigos? Eh, Soriano, López Borrego, Castro. Me perdí si han realizado en estas últimas semanas. Mira, y otra vez, Samuel McNaught. Hola, Reyitox. Hoy transmitirás con Soriano, Fernando y Rafael. Saludos desde México. Pues nada me gustaría más, pero por ahora parece ser que no hay, que hay un problema de agendas. Entonces, bueno, estamos un poco a la espera de que la cosa vuelva a cuadrar. Yo la verdad es que lo entiendo. Sé que todas las personas que participamos, pues cada uno tenemos nuestra vida, tenemos nuestros, bueno, yo qué sé, nuestros quehaceres diarios y bueno, estamos hablando de personas que trabajan muchas veces en la universidad, dando clases, etcétera, y que van hasta arriba de tiempo. Entonces, es comprensible que sea difícil a veces el cuadrar la agenda y poder ponernos todos de acuerdo. Entonces, está ahora mismo en stand-by. Espero que más adelante la cosa se estabilice y que podamos hacer más tertulias. Si por lo que fuera hay alguno de los contertulianos que no puede, pues yo qué sé, pues ya miraremos si hay otras personas que igual les apetezca o que puedan o lo que sea, no sé. Cuestión de ir viendo un poco las alternativas que hay. Bueno, pues en un principio mi idea era hacer como un pequeño directo para dar señales, para que veáis que sigo vivo, porque ya estoy empezando a recibir mensajes diciendo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Has dejado el canal de YouTube o qué, no? Y no, sigo, solamente es eso, que he estado unos días que ya os digo, entre que he estado con lo de los ojos, así como súper, todavía tengo aquí pequeñas ahí marcas. Am,
Vale, estoy leyendo lo Jordi. Ray, una herramienta. Usando el navegador Brave te ahorras, salen los banners de propaganda a los lados del periódico. Se ve mejor la imagen central y se lee sin desktops. Vale, lo tendré en cuenta. No, ni conocía que existía este navegador, pero lo miraré. Bueno, pues nada, eso, lo que os decía. Que todo lo que son estos días, que han sido como bastante intensos, de vuelta a la rutina, en fin, lo que os he dicho un poco antes, ¿no? El tener que adaptarme, y a veces, pues, el sentir que uno está solo lidiando con todo, pues, es un poco too much. Aparte de mis procesos emocionales, personales, etcétera, etcétera, que también están ahí. Nada, espero ponerme en breve con más vídeos, Bueno, ya os dije que estoy con la idea de hacer otro nuevo de Rayitox Talibán sobre el arte abstracto. Espero poderme poner lo antes posible. Y si no, pues nada, iré haciendo directos y ya nos iremos viendo, ¿vale? Nada, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, darle un like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía para iros enterando de cuando voy haciendo directos o de cuando vayan saliendo nuevos vídeos. Acordaros de darle a la campanita. Y nada, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todas y todos por estar ahí. Un fuerte abrazo. Chao.